Yo creo que Garzón pues es el Jesucristo del humor en Colombia. Yo creo que es el tope de la caricatura política, pero en televisión. Eso fue un antes y un después. ¿Cómo se entendía el humor antes de la llegada de la televisión? Pues antes de la televisión yo creo que hay que hablar de la radio. La radio tenía gran cantidad de programas de televisión. Estaba, por ejemplo, Tocayo Ceballos, El Pereque. Eran radioperiódicos que tenían un alto contenido de humor, pero eran muy políticos. Estaba, por ejemplo, Montecristo, Los Tolimenses, La Escuelita de Doña Rita, estaba Ever Castro. Había gran cantidad de programas humorísticos. Recuerdo también de pequeña que llegó la televisión en blanco y negro y que mi papá compró un monstruo de televisión con patas y todo, que nosotros le decíamos el muerto, porque parecía un ataúd gigante y de todo. Pero la televisión tenía sus horas, pero normalmente lo que nosotros oíamos todo el tiempo era radio. Y nos sentábamos y nos concentrábamos todos después del almuerzo a escuchar el programa de humor. Sé que antes de la llegada de la televisión la fuerza del humor estaba en el humor político, en la caricatura, en la protesta un poco y la inconformidad del ciudadano que lo podía hacer a través de sus dibujos. Hay una gran cantidad de caricaturistas en la época de Rafael Núñez y en la tradición de los periódicos colombianos y las revistas también, pero sobre todo los diarios, siempre ha habido el caricaturista y la sección de caricaturas, ha habido grandes caricaturas en la historia de Colombia, por citar algunos pocos nombres: Greñas, Ricardo Rendón, Osuna, Blado, Matador. Colombia ha sido afortunada porque ha tenido muchos caricaturistas políticos y muchos humoristas que utilizan el lápiz como para expresar humor. Antes de que existieran estos programas estaban las caricaturas, los caricaturistas. Por ejemplo, uno que fue muy famoso, Chapete, era un hombre que con su pluma y su mordacidad daba unas pinceladas que dejaba, pues no había necesidad de decir absolutamente nada porque estaba dicho todo con un dibujo. Y era un estilo de humor político. Y con el tiempo sí hay un referente muy importante de Salustiano Tapias, ya digamos en la parte visual. Él hizo el papel de Jaime Garzón más o menos en la época, básicamente por una cosa, porque también era irreverente, era una persona conocedora, culta, educada, que realmente cuestionaba con humor la realidad. Y además estaba en un programa de muchísima audiencia que era Sábados Felices, que es un programa que en algunos momentos de su muy larga historia le ha dedicado espacio a la sátira política y al humor político, y a veces no se le reconoce esa importancia que ha tenido, ¿no?, a lo largo de las décadas. La idea cuando Alfonso Lizarazo crea Sábados Felices no era solamente que se rieran, sino que todo un país se viera reflejado en su idiosincrasia, y para eso había que ser incluyente con todas las regiones del país. Y también tenía muy claro que uno de los elementos importantes a la hora de hacer humor, aunque ustedes no lo crean, es un defecto físico. Un defecto físico del que se hace una fortaleza. Era por eso que Alfonso tenía al maestro Salustiano Tapias, el pintor, al Topolino Zuluaga, que era un enanito, al Flaco Agudelo, flaco, al Mocho Sánchez, y por eso pensó también en una gorda. El humor permite que aquí no haya discriminación de ninguna clase, y Sábados Felices logra eso, logra que se involucren todas las regiones, porque va a contar el chiste el de la costa, el de Boyacá, el campesino, en fin, el negrito del Pacífico, todas las regiones y caracterizados en sus formas. Porque lo que cuajó y siguió sonando son los cuentachistes y como la escenificación de chistes, que es muy diferente a rutinas cómicas. Y yo creo que Sábados Felices sí refleja el tipo de humor que gusta a los colombianos. Obviamente en la época que estaba el maestro Salustiano Tapias, pues obviamente esa impronta del humor político estuvo muy presente con ese personaje que creó Humberto Martínez Salcedo. Con el maestro Salustiano yo tuve la oportunidad, muy poco tiempo, de interactuar con él en Sábados Felices cuando yo había entrado, pero lógicamente que fue un hombre demasiado inteligente y brillante, que desde su humor de un maestro de obras, un pintor y de todo, tenía una sabiduría única para hacer la crítica social, la crítica política. Él fue el padre de ese estilo de hacer humor con el libreteado, pero dedicado necesariamente
directamente a la política e imitando personajes de la vida real en aquel entonces, como los presidentes Guillermo León Valencia o Alberto Lleras Camargo. Llévese ese arrastrado. Y usted no friegue más, señor Rosas. No aumente nuestras desdichas. Ya me quitó las guarichas, ya se vendió toda la chicha. No friegue más, señor Rosas. No aumente nuestras desdichas. Lo que hacía él era también un humor mordaz, crítico, criticando la corrupción que se presentaba ya en nuestro país, donde hoy este pobre hombre debe estarse revolcando en la tumba después de lo que ha visto con su hijo y demás, ¿no? Pero sin duda el mejor legado de humor que nos dejó el maestro Salustiano fue a Néstor Humberto Martínez Neira. Humor negro. Creo que su hijo tiene otros cromosomas. Su hijo, el señor fiscal. No le veo ningún chiste. 5432. Muy buen chiste, maestro Salustiano. Gracias. Espero que no se repita. ¿Usted no es hijo de ese doctor, de un maestro que era el primer maestro del humor que se llamaba Salustiano Tapia? El mismo. Sí, claro, el hombre era del barrio, sí lo recuerdo muy bien. Alma bendita, que iba a saber que le iba a salir un hijo así de cafre, ¿no? Jaime Garzón sin duda cambia el humor en Colombia, marca un antes y un después y lo hace de una manera muy original porque logra entramar, urdir el humor con la opinión, algo novedoso acá. Lo que pasa es que Jaime Garzón fue muy grande, obviamente el hecho de haber participado con sus programas en la televisión le ayudó muchísimo más, lo visual sin duda, pero ese estilo infortunadamente no existe. Con Jaime Garzón sí murió ese estilo de humor en la televisión. Pero yo sí cuestiono esa idea que es el lugar común según el cual con Jaime Garzón murió el humor. Yo creo más bien es que no ha habido un genio que lo reemplace, que eso es distinto a que haya muerto el humor. Fue lo que le pasó al fútbol de Brasil cuando se retiró Pelé. ¿Qué va a hacer del fútbol de Brasil sin Pelé? Pero el fútbol brasileño siguió y se adaptó y volvieron a ganar mundiales y el fútbol brasileño sigue vivo. Yo pienso que con el humor pasó eso. Es decir, obviamente la muerte de Jaime fue un golpe durísimo, se perdió un personaje irreemplazable, porque no vamos a decir que cualquiera puede reemplazar a Jaime Garzón, obviamente no. Yo pienso que es uno de esos personajes que aparecen como Pelé cada 50, 100 años, pero el humor siguió y ha seguido. Jaime Garzón lograba la perfecta imitación, pero enrolaba un discurso muy sarcástico con la ironía. Por ejemplo, el personaje Cínico Caspa era un señor de ultraderecha, exacerbado, defendiendo esa ultraderecha, los principios, la familia, pero lo que estaba haciendo era una crítica fuertísima a eso, a esos extremos de izquierda a derecha que lo que nos llevan es a odiarnos, a desunirnos como nación. Ese personaje de Heriberto de la Calle era un hombre en el que él se refugiaba, porque eso nos permite, la creación de personajes nos permite refugiarnos en ellos para poder sacar lo que le queremos decir al personaje invitado, al que tenemos enfrente, ¿no? Jaime Garzón marcó la pauta de ese humor irreverente. ¿Estamos grabando? No, ahora sí cuando empiecen. No puede decir huevonada, te toca ser inteligente. No, es que Sociedad fue un accidente maravilloso. Cuando empezamos a trabajar en esto, encontramos que llegar a lo que queríamos hacer, que era confundir al espectador. Y ahí fue cuando empezamos a buscar a alguien. Por unas circunstancias también totalmente casuísticas apareció Garzón y nos enloqueció, nos metió una encarretada que dijimos, pase lo que pase, este tipo es. Como anécdota le puedo decir, cuando estábamos grabando el primer programa, me renunció como 3 veces, grabando. Él nunca había estado en una grabación, me renunció, me dijo, no, yo qué voy a hacer esta vaina, yo creí que esto era divertido y que aquí se podía uno hablar y hacer fiestas y tomar con calma, ¿no? Y ya empezamos a las 9 de la mañana, eran las 11 de la noche, seguíamos grabando el primer programa y el tipo no entendía. Entonces
nos sentamos a hablar y le dije, vamos a hacer 2. O sea, no hemos terminado, hoy vamos a seguir, probablemente vamos a pasar derecho. Grabemos los 2 programas y después hablamos. Entonces realmente eso que fue un error, es decir, todo fue un error maravilloso gracias a la genialidad de Jaime. Colombia, a diferencia de muchos países, aquí se desayuna, se almuerza y se come y se vive con la política, y más con la política, la politiquería, porque la política en Colombia son puestos y contratos. El humor político trata de poner en evidencia al poder, al poderoso, cuestionarlo, interpelarlo, ridiculizarlo, ¿no? Sí, finalmente eso es lo que se define como sátira, ¿no? Opinar a través del humor o querer transformar, si es que eso no es más allá de un sueño, transformar la sociedad o las ideas de la gente a través de la risa. No es solamente hablar de los políticos, sino tener en cuenta ese discurso que dan los políticos. Y descubrirlos, desenmascararlos, de ver que dentro de tanta prosopopeya por debajo va un subtexto, que ese es el que nosotros como humoristas cogemos para dar palo. Al poder no le gusta que la gente se ría, ya sea el poder eclesiástico o el poder político, porque la risa desenmascara el simulacro en que están. Todo circula en torno de la política. Gran cantidad del material que se consume en los diarios y en los medios de comunicación tiene que ver con eso. En el país hay tantas cosas que son un riesgo y han existido desde siempre, pero sinceramente atreverse a pensar, de hecho, puede resultar siendo un problema para algunos. Sí, siempre será un riesgo hablar del poder, de las mafias, de la guerrilla, del narcotráfico, del paramilitarismo. Bueno, digamos, hay temas que son tabú y que no se pueden tocar, pero ahora digamos, con lo de la corrección política, lo que están inoculando es como una especie de autocensura en los humoristas. Que dicen que hay libertad de expresión, pero pues no la hay, porque es lo que se ha venido hablando. Es ese miedo a poder decir la verdad, así sea con sarcasmo o por medio de la sátira, y el miedo que lleva a uno, pues que se le vaya la mano y que de pronto... Y a la larga, pues, ¿qué no es arriesgado en Colombia, no? Yo pienso que es arriesgado botar un penalti, por ejemplo, como que todos estamos en riesgo por el solo hecho de ser colombianos. Pues una persecución como tal, no sé, no sabría, yo no me he sentido amenazada, a mí no me han llamado a decirme no diga o diga, pero yo sí me autorregulo. Porque tengo un hijo y tengo familia. Más que censura o autocensura, lo que hay es como una crispación. Es decir, yo pienso que estamos en una época de mucha radicalización de lo políticamente correcto. Pero sí es cierto que los medios de alguna manera se autorregulan y que cuando quieren decir las cosas, prueba de ello, sacan presentadoras de televisión porque ponen alguna cosa en su trino y dan rollos y vueltas y dicen que es que en el contrato decía que no podía hacer tal cosa. O sea, no tiene libertad de expresión. Y es un medio de comunicación. Entonces, no podía expresarse en una cuenta personal que es de ella. Ok, no tienen libertad de expresión. El que hace humor, por poner el caso del humor, ya lo hace de una manera más ajustada a los requerimientos que no ofendan a los dueños de los medios. Cuando si hay algo que amerita ser burlable, es el poder. Si uno se puede burlar del poder, pues tienen que empezar a burlarse del que tiene cara de idiota, o el cojo, o el que habla como un imbécil. Entonces el humor decae. Y los que hacen comedia y humor, además, no pueden olvidar los caminos que una vez propuso la vida y a quienes cegaron la vida.
Entonces siempre el humor estará, inclusive más allá de la tragedia, atacando a quienes propician las tragedias. No hay una forma de combatir el humor. Cuando usted aprende a reírse de sí mismo, ya está salvado, porque usted no le va a entrar nada. El humor es una de las herramientas más poderosas que hay en el mundo. Por medio de ella podemos concientizar a la gente, podemos dejar un mensaje que la gente cree que es fresco, pero pues lleva un trasfondo. Yo creo que el papel del humor político no tiene que ser el de cambiar el mundo. Eso le corresponde a la familia, a las instituciones educativas, a los líderes políticos, a los gobernantes. El humor simplemente lleva un registro y da cuenta de lo que está pasando y sí señala lo que a juicio de quien hace el humor está mal, pero no, que eso muchas veces también a uno le echan encima ese bulto, ¿no? De cambiar el mundo, pues no, yo quiero hacer reír y ya. Yo creo que el humor está en la obligación de transformar y debe estar diseñado para transformar y hacer que la opinión profundice más en sus análisis. Ahora muchas personas esperan de los humoristas que sean militantes, es decir, esperan, voy a poner un nombre concreto, Wally, que Wally pues, le ha hecho muchas piezas a Uribe, pero cuando alguna vez hizo algo contra Petro, entonces le cayeron encima que se había vuelto un traidor, que se había vendido, que se había enmermelado, como si los humoristas fueran miembros de una secta o de un partido político. O sea, supuestamente a mí ya me paga las FARC porque fui a entrevistar a Santrich y en esa entrevista era muy importante, por ejemplo, para mí, porque pues, es un personaje odiado que le ha hecho mucho daño a este país y pues que yo tampoco podía tomar partido. El humorista político que crea que un personaje es intocable, inmaculado, todo lo que hace es perfecto, todo lo que dice no se puede objetar, pues sencillamente creo que no está haciendo humor, sino está haciendo propaganda o está al servicio de un discurso de un político, o bueno, puede ser un político, puede ser una religión, el tema que usted quiera. En vez de ser un influenciador para marcas y para cosas que me llegan, debo influenciar a mover a la gente a pensar y a que no nos sigan viendo la cara de estúpidos con la que nos ven todos los días. Me imagino en el Congreso, eso vote mientras están en partido y escucha ahí los engrampamos. Yo creo que el humor debe ser independiente y debe ser una rueda suelta, y en lugar de hacer el ministerio de la familia, deberían hacer el ministerio del humor, para que fuera una cuchilla afilada que corte la tranquilidad del poder. El poder y lo sagrado es lo que más merece ser burlado. El doctor Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. Si a mí me amenazan por hacer lo que yo hago, entonces lo más seguro es que yo ando con unos dolaritos en efectivos y mi pasaporte por lo que se pueda ofrecer. Cuando uno tiene protección del Estado, uno se siente como más seguro. Eso hace que pueda ejercer mi trabajo de manera libre. Si las condiciones no fuesen esas, en un país como Colombia, que no le niegan un balazo a nadie, yo creo que sería muy diferente. Tendrían que matarme a mí para que no hiciera lo que... Porque esta es mi vida, ¿cierto? Es de valientes reconocerse como cobardes. Sí. Si no hay un riesgo muy grande, yo soy cobarde y probablemente digamos, paremos aquí, ¿no? Sí. Hasta acá. Saludo a las embajadas, amigos de la Unión Europea, que estén dispuestos a recibirnos en cualquier emergencia. Recibí muchísimas amenazas, hoy en día recibo amenazas y cada vez, entre más me meto en el tema, entre más me meto en la política, más cosas van saliendo, más mierda van sacando. Sé las consecuencias que conlleva esto, pero espero que este país haya madurado y también respete las opiniones. Pues ya me han amenazado y aquí estoy. Me han amenazado con que me suben el sueldo y nada. Yo sí huiría inmediatamente, no tengo el cuero tan duro. Además ya estoy viejo, yo ya estoy pensando en el retiro y dedicarme a mi pasión, que es el descanso.
El humor regionalista es, digamos, uno de los exponentes más típicos del humor colombiano, creo yo, por tradición. Hay un humor general, un humor que trasciende hasta las fronteras de los países. Entonces puede ser un humor argentino que nos cae muy bien, o un humor nuestro que cae muy bien en México o en Argentina, en lo mismo de Estados Unidos. Pero en la parte que tiene que ver con el regionalismo nuestro de los paisas, los nariñenses, los bayunos, no, aquí nos gozamos todos, sea de donde sea, sin duda alguna. Hay regiones y hay la costa de la región Caribe es mucho más dada a reírse de sí, son muchos más dados a reírse de sí mismos. Entendería que también en el mismo Pasto, mismo suroccidente colombiano, pero luego está el caso pues de ir a hacer un chiste contra los paisas en Medellín, ¿no? Porque hay paisas muy bacanes que no tienen problema, pero también hay orgullos regionales que a veces son difíciles de manejar. No es lo mismo hacer un show acá en Bogotá e irse a otra ciudad, por más de que les guste el humor y van al teatro y pagan la boleta para verlo a uno sí siente ese bajonazo o ese frenón apenas llega y ese chiste que funciona en Bogotá no funciona en Ibagué o no funciona en la costa. Entonces hay que hacer muchas adaptaciones. El humor jamás puede ser irrespetuoso. O sea, hay que reírse de algo, no te ríes de los demás, te ríes primero de ti mismo. Por eso yo hago los chistes de gorda y ninguna gorda se ofende, porque no he dicho aquella gorda que vaya, sino yo. Procuramos no ofender a alguien por haber nacido en alguna región, aunque nosotros como bogotanos sí nos damos la licencia de reírnos un poco más de nuestra cola plana, de la cola plana de los bogotanos, por ejemplo. La nuestra. Hay regiones que tienen, como los paisas, los antioqueños, yo creo que una sensibilidad especial para la trova, la copla, el verso, el repentismo, y hay mucha gente pilosa, pero fíjese, los nariñenses son ellos mismos que sacan sus propios chistes de ay, un pastucito que le dijo al otro y no sé qué, y son chistes que se ofenden entre ellos mismos, pero son ellos los que se los inventan. Y somos felices, aquí le mamamos gallo a todo, a la situación más difícil, o sea, somos capaces de reírnos de nuestras tragedias, y eso en el fondo tiene que ser bueno, es una especie de catarsis. Estamos de fiesta porque el doctor Satán invitó a todos los doctores allá arriba, y entonces estamos de fiesta, todos allá están bebiendo, todos tranquilos, todos con sus cosas. Ay, salud, mijita, salud. Realmente yo no sé cómo definir las regiones por el humor, porque desafortunadamente caemos en estereotipos, ¿no? Pues yo vivo en Bogotá y Bogotá siempre ha estado permeado por el estereotipo de que los costeños son mamagallistas, los paisas les gustan las groserías, los santanderianos son bravos y duros, ¿no? Y a mí me parece que una de las grandes tareas que hay que hacer en este país es precisamente borrar esos estereotipos de que estas personas son perezosas, estos son trabajadores, porque realmente, primero que todo, porque es mentira, porque en todas partes hay de todo, y segundo, porque eso crea una serie de regionalismos y disputas entre que me parecen que se pierde tiempo. No hay que traducirla, mucha gente nos dice a nosotros, por ejemplo, ay, ¿ustedes cómo hacen para que los entiendan en otra parte? Nosotros tratamos de que la gente se dé cuenta cómo es esa parte, para que la quiera conocer, porque no hay otra manera de ser honesto, y pasar a volver aséptica una manera de expresarse es matarla también. Yo me voy hoy de esta casa, me voy, mamá. ¿Pero qué le chocó, mi hijo? Mamá, por favor, usted ha demostrado fehacientemente que usted ya no es capaz de sostenerme a mí. La alimentación que me están dando en esta casa es muy escasa, muy mal balanceada. La leche que usted me suministraba no se volvió a ver por parte alguna. Pero, mi hijo, ¿yo ya leche de dónde? Por eso, mamá, usted a sabiendas de que leche de dónde y me tiene mamando. Eso no se cuenta. Yo creo que el humor hace un homenaje a las regiones. El humor bebe de los acentos, bebe de la cotidianidad, y cada región tiene sus distintivos particulares que ameritan pues hacerle su homenaje. El colombiano, aparte de ser supremamente ignorante, es supremamente pasional. O se matan por una camiseta, apuñalan a otro porque es hincha nacional o del América. Unas completas idioteces. No me importa un carajo que me digan asesino, yo nunca he matado a nadie. Esos son cuentos... Pero espere, a mí me mató
con sus frases. Mierda, A mí sí me mató. pero aquí No, se lo juro. como seguridad, que- llame a la seguridad. No, Mira, pero me mató con esas se frases, le es está así. mojando la canoa, ya me puso nervioso. No, a mí Juan. no se me derrite el Bueno. helado ni nada. Soy un varón, weón. Soy un varón, pero, weón, hay frases que uno queda así, weón. Yo no hablo de Juan Piz González como el rolo petardo y que hay que acabar con el rolo, sino invitar a la gente a no ser un Juan Piz, porque Juan Piz hay en todas las ciudades, Juan Piz hay en todos los países, está el Mi Rey, el Fresa, el Pijo, en España, en México, Argentina, en todos lados. Hay esta gente que cree que por tener plata entonces es más que los otros. No, yo no creo que seamos apáticos yo creo que todo lo contrario. Aquí vienen humoristas de todas partes de Colombia y se les recibe bien. Yo creo que antes hay bogotanos haciendo imitaciones de costeños o de boyacenses o de paisas, paisas tratando de imitar a los rolos, en fin, ¿no? Yo creo que precisamente por esas mismas identidades culturales el humor es universal. Uy, señorita periodista, ¿por qué no le dice a los manes del gobierno que si se acuerdan de San Agustín? Sí, allá en el Huila. Nosotros hemos tenido la suerte de que hay gente muy desocupada en las regiones que nos invita a dar charlas o talleres, entonces uno identifica algunas diferencias en las regiones. No quisiera mencionar ninguna, pero hay algunos lugares donde la gente tiene un poquito de miedo de reírse duro en público de sus líderes, hay como que se sienten todos observados. Hay otras donde se burlan de todo, donde hay humor todavía en carteleras, con perifoneo, en los carnavales, hay cosas, o sea, el humor está en todas partes, solo que en algunos se hace un poquito más pasito. Sí, a mí me parece lógico pues que la gente que no entiende, digamos, el humor de una región pues lo rechace. Ese es el problema de ser regionalista, de ser localista y de ser nacionalista. Personalmente el humor costumbrista y regionalista no me gusta, no me divierte. A mí me gusta más como el humor existencial, más humanista y que no esté tan limitado a una región, porque entonces es muy fácil caer como en la sorna barata y burlarse del hablado, como burlarse del caminado o de la cara que tiene alguien. Me parece pues un humor muy primitivo para mi gusto. Entonces yo sí pienso que las regiones tienen su propio sentido del humor, pero sí me parecen peligrosos los estereotipos, porque también en este momento que vive el país, esos estereotipos se utilizan para generalizaciones que creo que le hacen mucho daño pues al país, me parece a mí, ¿no? Decir que porque X político es de X región del país, entonces todas las personas de esa región del país son igualitas a él, pues me parece que eso es muy contraproducente y muy poco constructivo. El humor cachaco es muy ingenioso, el de Bogotá, pero me parece muy clasista y muy excluyente y en últimas pues muy parroquial, ¿no? Porque es que Bogotá es el ombligo del mundo y lo que no es Bogotá es para despreciarlo. Entonces yo con el humor cachaco le tengo mucha, más allá de que destaco su ingenio y su inteligencia, me parece que tiene ese trasfondo de clasismo y de parroquialismo regionalista que me choca un poco. No hay derecho ni que los comunistas ni que los opositores voten. ¿De dónde acá eso, ala? Seremos la gente de bien, quien elija a la gente de bien. Lo que define al colombiano muchas veces el colombiano chistoso es que es incapaz, muchas veces, no siempre, de reírse de sí mismo. Sí, yo diría que es el típico montador de pronto el colombiano. No se puede generalizar, pero sí el colombiano tiende como a caerle al caído, como a ser muy montador, muy cansón, pero a él no lo puede tocar nadie. Y yo creo que el humor colombiano se caracteriza básicamente por la burla, la sorna, la mofa, la befa, satirizar la debilidad. Es un humor muy paraco, creo yo. Todo en esta sociedad. Tú lo
has dicho, en este semanario británico se preguntan cómo es posible que esa que es una vía tan importante como la vía al llano, pues ya no esté funcionando y ya no hay que verle más el lado negativo a esta noticia. Yo creo que es importante ver es que ya nos internacionalizamos porque salimos en The Economist y eso es lo que hay que mirar, la parte que puede atraer como turistas internacionales para que vean esas obras que son los mal llamados derrumbes. ¿Cómo me preparo para hacer los personajes de La Luciérnaga? Busco voces especiales, digamos, que tengan un tono, un timbre de voz, un discurso, leo sobre el personaje, busco sus muletillas. Gastándole mucho tiempo a escucharlo y a verlo. Ahora con las facilidades tecnológicas que hay, verlo en los noticieros, verlo en las noticias, en los medios, en la web y mirar qué ademanes tiene, qué gestos tiene, qué cosas hace particulares que me permitan hacer una buena imitación o por lo menos una imitación que se acerque mucho a la realidad del personaje. Hey, hola a todos, yo soy Juanpis González, huevón, y miren con quién estoy, huevón, Juan Daniel, huevón. Marica, ¿usted qué, huevón? Trabajando muchísimo. Nuevo director del DANE, así, lo más play, además lo más play del mundo, huevón. Y le voy a pedir el favor, es que no se me copie más en el hablar. Yo no digo que Juanpis sea una forma de hablar y una forma de vestir, sino es una forma de ser, y es la que no debemos ser. Entonces hay toda una construcción detrás de un personaje déspota, de un personaje que está acabando, realmente que todavía existe, que es clasista, racista, machista, homófobo. Bueno, yo creo que la gente se ríe de lo que escribimos porque nos cuidamos mucho en hablar de cosas que ya están como flotando en el ambiente y a veces lo que decimos la gente siente que encontramos una forma de expresar lo que ellos no habían sabido cómo decir. Eso es como el álbum Panini. Entonces uno diga, voy a sacar este de puta, la cago otra, entonces. Bueno, yo creo que aparte de mi proceso creativo, yo creo que influye mucho el país. Aquí en Colombia es muy chévere ser caricaturista porque aquí en un solo día pasa de todo. Y al otro día se nos olvida todo lo que pasó el día anterior. Despidámonos de la luna. Adiós, amigos. Adiós. Estamos en... Con el cemento no, hola, que no van a trabajar, hola. No, lo siento mucho, pero me los prestaron por 2 horas. Qué pena, pero ya me toca entregarlo, Francisco, lo siento. Y el cemento con ese precio por las nubes, hola. ¿Me hace el favor, se lo quita, sí? Van a descubrir que la televisión es un engaño. Yo pienso que Carl Troller y yo pues hemos hecho reír, si lo hemos logrado alguna vez, porque utilizamos técnicas propias del humor, ¿no? De pronto a nosotros siempre nos influyó mucho el lenguaje de la publicidad, que es un lenguaje muy preciso, muy contundente. Nosotros siempre hemos echado mucha mano de la parodia, es decir, la parodia creo que fue un arma que utilizamos muchísimas veces y que nos ayudó mucho a hacer piezas de humor, porque la parodia parte de la base que la persona ya conoce de qué le están hablando. Uno está parodiando algo que ya salió en televisión, un comercial de un banco, por decir cualquier cosa. Entonces ya son elementos comunes a la persona a la que uno se dirige cuando uno hace la parodia. Como dice Antonio Morales, el que dé papayas, no sé, el que la deje picando en las 5:50, pues llega Lineker y le pega y la mete adentro y es gol, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Ha llegado a su tercer mandato en la alcaldía, intercalado con el también autoritario y represivo Peñaliza. Y por lo general, el que no es chistoso viene a ser más chistoso que el que es chistoso. Martín sin duda es el chistoso. Yo le sirvo en bandeja paisa los chistes para que se luzca. O sea, si los dos fuéramos chistosos, seríamos menos chistosos. El país celebra alborozado el regreso de ese héroe de la patria y del partido que es Andrés Felipe Arias, también conocido como Uribito. Víctima de la más oprobiosa persecución por parte de la justicia comunista. Un tipo condenado a 17 años cuando jamás en la vida Andrés Felipe se robó un solo peso. A mí me encanta que cuando arranqué éramos como 9 comediantes, hoy en día son como 100 y pico, y es muy chistoso porque se generan muchas envidias. Cualquier persona cree que puede hacer humor.
Pues yo pienso que obviamente a cualquiera se le ocurre un chiste y eso no significa que sea humorista. Es decir, a mí se me puede ocurrir un chiste y lo publico y nunca se me volvió a ocurrir nada, nunca volví a publicar nada, pues eso no me convierte en un humorista. Porque el humor como la ingeniería, como la medicina, como cualquier oficio, pues es un oficio. Y no cualquiera lo puede hacer. Entonces, no, estos vergajos comediantes están tapados de plata, tienen contratos, tienen esto. Entonces, venga, yo armo mi monólogo, ¿no? Y me paro. No, es que aquí hay otra cosa más. Y es que en tu interior tienes que tener el corazón y el alma de un comediante, de una persona que hace reír. Que venga, lo actúo, que yo soy actor, que yo soy... No, esto tiene que tener una mística. Esto tiene que tener una convicción. No, yo creo que cualquiera debería hacer humor. No importa que sea para que lo vean o para que no lo vean. Entonces yo creo que no hay que condenar a quien lo intente y no lo logre. O sea, ¿por qué y de qué se ríen los colombianos? La mayoría de la gente le gusta como los chistes y las situaciones y hablar de sexo, la emoción que provoca las palabras soeces, ¿no? No hay nada más efectivo a la hora de cautivar a un público que echar un hijo de putazo. Porque el hijo de putazo en el momento preciso de un chiste, de una situación de humor, no te suena grosero. Pero no puedes abusar de eso porque oíste que la gente se rió y a cada rato entonces abusas del HP y del HP y del HP y había una vez un HP que venía. No, eso es harto, eso es horrible y eso no es humor. Es cierto, la grosería, digamos, cuando no hay filtro a la gente le gusta, pero depende qué filtro. Decir groserías por decirlas no tiene sentido. Cuando recurres a eso es porque o tu show o tu argumento está muy pobre y necesitas impactar con la vulgaridad y puede que generes una carcajada, pero no puedes mantener el discurso con 20 madrazos más porque ya... No funciona. Lo que más puede uno disfrutar de este oficio es como todos los materiales que la realidad le brinda para construirlo. Por ejemplo, llegar de un vuelo mamado desde Cali, estábamos en paro de taxis, no poder llegar al hotel y que el conductor no pare en la calle que es y nos toque dar una vuelta de otros 15 minutos y venir a hacer una entrevista y justo mientras uno está grabando, pues hay una escena familiar que hace el sonido de fondo que es una maravilla. ¿Usted qué está haciendo levantado a esta hora, Justiniano? No oigo nada. Me estoy tomando un vaso de agua. Yo no me considero chistoso, es decir, yo llego a una fiesta y no soy el que anima la fiesta ni el que prende la rumba, no tengo... Esto es una mamera. ¿Este helicóptero ese? Espera que pase el man de los calentadores y el de la mazamorra paisa. Es una pesadilla. No, pero mejor... Hombre, por Dios, ¿cómo se le ocurre, hijo? Esas cosas ni siquiera las he pensado. Lo que pasa es que a veces hacer reír es muy complicado, pero yo escribo cosas y digo cosas que le sacan una sonrisa a la gente. No soy un cuentachistes. Y suele pasar que muchas veces la gente le dice, ¿y cuál es el último chiste? Le digo, no sé. Nosotros con frecuencia cuando nos invitan a eventos, entonces el lugar común que nunca falla es, ay, pero ustedes tan serios y tan aburridos. Ay, yo pensé que eran chistosos, sí. Que nos debemos de llegar, pues amigo, me va a contar un pausa, sí. No llegamos con guitarra, ni a trobar, ni a hacer ruido. Es un humor como un poco más pensado, algunos artículos se demoran bastante en elaborarse. Yo diría que es como un humor de nicho. No, es un humor serio finalmente, que la parodia es eso. Parece muy serio y nunca, entre menos se ría mejor. Y porque usted, que está al otro lado, no trague entero, machacadito, busque usted, investigue, porque no todo lo que dicen, incluso en estos medios en los que yo trabajo, no todo siempre es verdad. A la memoria de Jaime Garzón, para que no traguemos entero, para que critiquemos y para que opinemos. Un besazo.
que el Jaime nos advirtió, nos dijo, nos previno de todo lo que iba a pasar y todo pasó. Ese man lo que era un brujo. Eso es lo que pasa ahora. El problema con los humoristas ahora en Colombia es que les están quitando el trabajo. La gente supuestamente seria, como el presidente, uno ve cualquier declaración del presidente y de verdad parece una broma. Sin ir más lejos, pues el ministro de Defensa, que es una cosa tan seria, más que seria, de tenerle cuidado y respeto y miedo, que salga con declaraciones que si no es humor, es una burla hacia los colombianos. Entonces sí, la encrucijada del humor ahora está muy peleada y muy densamente poblada, porque ahora todo el mundo, sobre todo la gente que debería ser seria, está haciendo humor. Cada tuit de Marta Lucía Ramírez es unos fuegos artificiales de humor. Yo pienso que Internet sí ha sido, en líneas generales, bastante bueno. Obviamente hay de todo, hay memes muy pendejos, muy chimbos, pues obviamente, como pasa en todas partes y como pasa con las redes, pero yo pienso que es para bien, me parece a mí, y de verdad para bien, que las redes sociales permitan que voces anónimas, entre comillas, tengan cómo expresarse, cómo decir lo que piensan, y abren el espectro mucho más para conocer el humor. No se podría, ¿no? Creo yo, decir que lo de ahora es mejor o peor. Yo creo que ahorita ahí es como de todos los sabores para todo el mundo. Antes de que el internet existiera, había gente que se reía de cualquier cosa, ¿cierto? Como decían por ahí, se ríe más que una caja de dientes en una vitrina, que es un chiste huevoncísimo, pero uno se ríe de eso. Esa apertura y esa globalización de los medios lo que ha hecho es dispersar, pero para cada uno hay un nicho. Hace 15 o 20 años que el internet estaba muy incipiente, las caricaturas solamente se quedaban en el papel, en el periódico, en la revista. Hoy en día las caricaturas salen en el periódico, salen en las revistas y la gente las hace virales en las redes sociales. Yo creo que en este momento tan trágico que vivimos en Colombia, debemos es enfocarnos en ver frente a frente la tragedia. Yo no creo que si el país sufre y si vivimos en una sociedad agobiada por las desgracias, la solución sea volcarnos al humor como para olvidarnos de nuestras desgracias. No, la única manera de superar nuestras desgracias es no olvidarnos de ellas y verlas a los ojos y hundirnos en nuestra desgracia. El humor es un buen ibuprofeno frente a una realidad tan dura como la colombiana, y así como en Estados Unidos son adictos a los opioides, aquí podemos ser adictos un poco al ibuprofeno del humor. El humor a mí me ha permitido llevarme el mundo por delante. Me ha permitido abrirme un espacio donde los estereotipos de belleza no eran precisamente los de una gorda. El humor es lo incómodo de la sociedad, es la piedra en el zapato. El humor es lo no mostrable, el humor es el forúnculo en el culo, el humor es el que va contra toda la norma. Esta Juanita no sabe el placer que fue en Betunalda. Muy querido usted, muy tierno. Muchas gracias. Encantador. Vale la pena hacer reír. Yo pienso que es el alimento de mi alma. Ser caricaturista político en Colombia es una berraquera porque le pagan a uno por mamar gallo. Sí, es que precisamente por el país en el que vivimos es vital hacer reír. No sé, a mí en el escenario cuando salgo de un mal show de verdad la paso, es un muy mal día. En cambio siempre me estoy preocupando por verle la sonrisa a los demás y todo, y poder generar una reflexión al final. En el caso mío, ojalá que siga valiendo la pena. Ya sin este oficio no me devolvería a hacer otros oficios que hice en el pasado. Si uno se puede reír por todo, y no darle importancia a nada, estaría salvado. Uno de
los aportes, hablando de Garzón, es que él nos enseñó que pensar podía ser entretenido. Jaime Garzón hizo que muchas personas que no les interesaba la política o decían yo no entiendo de eso, vieron a Jaime, les pareció divertido, Jaime chistoso, oiga, yo quiero entender de quién se está burlando, oiga, leamos un poquito. De pronto sí fue como Jaime Garzón en particular, pienso que sí pudo haber sido una puerta de entrada para que personas que no les interesaba estar informadas dijeran, oiga, para entender este personaje tan chistoso y tan gracioso tengo que estar un poco enterado, voy a oír noticieros, voy a prestarle atención a las noticias de la radio y voy a leer periódicos eventualmente. La verdad no siento que haya nadie que lo esté haciendo como Garzón lo hacía. Hace mucha falta sin duda Jaime Garzón por la inteligencia que tenía, la sagacidad, la manera de interpretar y de crear sus personajes, y porque para el pueblo, para el país, se volvió un hombre muy importante con su manera crítica, irreverente de contar las cosas. Pero le autocensuran, por decirlo así, para no utilizar una palabra fuerte, muchas. No es censura, es que allá no se edita, sino se evita. Ese es perfecto, ese término, se evita, ¿no? Se evita, sí, allá no hay edición, sino se evita. Yo creo que sí se ha estancado el humor después de la muerte de Garzón, pero por lo que comenté en un momento, ya la gente se cuida, las programadoras de televisión no quieren meterse con nadie, ahora que están las leyes de las TIC, o donde buscan censurar de alguna manera a las fuentes, todo es... Y yo quiero que miren en qué gobiernos están dando esas leyes, para que a la gente no se les olvide quiénes son los que buscan censurar, callar, no hablar, no contar, tapar, tapen. Claro, entonces ahí viene el ejercicio que hay que ser muy respetuoso, pero es interesante preguntarse qué sería de Jaime Garzón hoy. Se habría vuelto un youtuber, habría terminado de congresista y por ahí su imagen diluida. No ha nacido otro Jaime Garzón, no ha... Alguien con un talento para visualizar y determinar tan forma clara y con humor los problemas del país. No, me parece que hay intentos diferentes, pero muy positivos. Eso que hablamos de la tele de tal es un tema que ellos han venido trabajando desde hace mucho tiempo y siguen haciendo el esfuerzo, pero cada vez más están encontrando su nicho y su plataforma. Más obviamente la familia Jaime Garzón se perdió una vida valiosa, pero realmente el costo, la pérdida grande es para el país. Yo creo que el humor está relacionado con la realidad que siempre está cambiando, que la influencia de la pérdida de un maestro como Garzón dejó un silencio mucho tiempo, un silencio mortal, pero yo creo que también alentó pues a otras reflexiones. Yo creo que fue un punto de referencia tan importante que cualquiera que quiera abordar ese camino pues tendrá que recordar su existencia, y yo creo que por eso siempre estará presente aún desde el silencio. Se les olvida, así no se hace patria, caray. Olvidan que informar es manejar y conducir la opinión de los decentes en contra del mestizaje, por Dios. No más libertinaje de prensa ni independencia de criterio. ¡Fuera del aire! Y además me voy como una bala, señor. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.